Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Y en pantalla tienen lo que vendría siendo el teorema fundamental del cálculo, que lo vimos la sesión anterior, en el cual si yo tengo una integral, la integral de una función, me va a devolver una función g de x, que le conocemos como la antiderivada, más una constante de integración. Y la relación entre ambas es que la derivada de g de x es la función f. En otras palabras, el teorema fundamental del cálculo me dice que cuando tomo en consideración una derivada, para poder deshacer eso que realizó la derivada, podemos simplemente integrar la función, con las salvedades que les había comentado en su momento. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, primero, voy a ver un ejemplo rápido de cómo calcular una integral definida mediante la definición de integral, y después vamos a ver que este proceso pues, no se va a volver muy eficiente, entonces tendríamos que recurrir a otras cuestiones que, pasando este ejemplo, pues vamos a utilizar. Además, vamos a comenzar a ver los métodos de integración con los dos más básicos, que serían la integración por cambio de variable, que en realidad lo que estamos haciendo es deshacer la regla de la cadena, y lo que vendría siendo la integral de la función potencia. Entonces, para que tomen en consideración eso y pues podamos terminar esta parte en la sesión del día de hoy. Bueno, entonces lo primero que quiero hacer es recordar cuál es la definición de integral. La integral de f de x diferencial de x desde a hasta b viene siendo el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann que ya hemos trabajado. Entonces nada más es agregarle el límite a lo que sería la suma de Riemann para tener más particiones. Bueno, con esto quiero tomar en consideración lo siguiente. Cuando vamos a trabajar la definición de integral para calcular una de estas cuestiones, pues podemos utilizar este elemento que estamos evaluando en la función con tres criterios, como lo habíamos visto. Lo que vendría siendo el criterio por izquierda, el criterio por punto medio y el criterio por derecha. Así es como podríamos utilizar CI. En el caso de que estemos evaluando la integral, pues ya no va a suceder esto, ya podemos utilizar el valor que nosotros queramos. Y de todos modos nos va a dar el mismo resultado. Cuando estábamos trabajando con estos tres criterios, pues dependiendo de cuál eligiésemos, la aproximación que íbamos a tener iba a ser diferente. Entonces no es igual la aproximación por suma de Riemann con el criterio por izquierda que con el criterio por derecha o con el criterio de punto medio.
Siempre van a ser diferentes. Con la integral no importa cuál tomemos, siempre va a ser igual. Siempre nos va a dar el mismo resultado. La razón es la siguiente. Supongan que aquí tienen su celda. Nada más la base de la celda es lo que me interesa. Esta vendría siendo xi. Esta xi más 1. Y por acá tengo el punto medio. Bueno. Conforme vamos aumentando el número de celdas que utilizamos para la suma de Riemann, recordemos que habíamos dicho que esta amplitud de celda tiende a 0. Como tiende a 0, se va haciendo más pequeña y resulta que xi y xi más 1 se van acercando hacia el punto medio. De tal forma que va a llegar un momento en el cual prácticamente son el mismo punto. Por eso es que no importa cuál tomemos en consideración, si una evaluación por izquierda, por derecha o por punto medio, al momento de realizar una integral por la definición. Entonces, eso es una gran ventaja porque, a diferencia de la suma de Riemann tal cual, pues aquí ya podemos utilizar, cada quien puede utilizar una forma de evaluación diferente y al final pues van a tener directamente lo que vendría siendo el mismo resultado, ¿sí? Entonces, para evitar cuestiones de complicarnos al momento de reducir, vamos a utilizar el criterio por derecha. A final de cuentas nos va a devolver exactamente el mismo resultado del siguiente ejemplo que vamos a realizar. Entonces, ¿sí quedó claro esto que acabo de comentar? Pues vamos a comenzar con el ejemplo. Y pues tengan ahí a la mano las formulitas de suma que les había dado para que las utilicemos en el momento que estemos reduciendo las sumas. Entonces, por definición lo que vamos a hacer es esto. Calcular la integral de menos 1 a 3 de x cúbica diferencial de x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí pues vamos a tener lo que es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann de la función. En este caso ya voy a poner que vamos a utilizar la evaluación por derecha por la amplitud de celda. Bueno, ahora aquí pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la suma de Riemann. Primero vamos a calcular la amplitud de celda. Y pues vamos a trabajar con lo que sería la amplitud de manera uniforme para todas las celdas. Y pues hacemos lo que siempre hemos hecho. El límite superior de la integral del intervalo de integración le resto el límite inferior y divido entre el número de celdas. Aquí no necesitamos un número específico, aquí nada más con que hagamos la división entre n, porque esa n al calcular el límite la vamos a hacer tender a infinito, entonces nada más con que sea n, para que sepamos que prácticamente el intervalo lo vamos a dividir entre un número infinito de celdas y entonces vamos a tener una amplitud de celda que tiende hacia 0. Y eso me devuelve una amplitud de celda de 4 sobre n. Ahora, calculo xi, primero xi y después xi más 1. Para calcular xi habíamos dicho que es el inicio del intervalo, la parte izquierda del
la frontera izquierda de la primera celda, que es xy, más la amplitud por y menos 1. Entonces, si quiero calcular xy más 1, pues tengo x1 vendría siendo el límite inferior del intervalo, más delta x, la amplitud de celda, que sería 4 sobre n, y pues aquí nada más me quedaría y. Bueno, a ver, hasta ahí sí todo bien del cálculo del elemento de la celda que vamos a evaluar ahí, y también todo bien con respecto a la amplitud de celda. Bueno. Pues entonces ya nada más voy a sustituir estos datos. ¿Qué pasó? Ajá. Ah, pues porque necesitamos saber cuál es el inicio de cada una de las celdas. Por esto. ¿Sí? No hay nada. Bueno, a ver, entonces voy a copiar este para ya no escribirlo otra vez. Y ya nada más sustituyo los datos que hay ahí. Y este me lo vuelo. A ver, entonces el elemento con el que vamos a evaluar la función es menos 1 más 4 sobre n por i por la amplitud, que es 4n. En esta ocasión voy a dejar la amplitud ahí. Voy a desarrollar toda la suma y después hago la multiplicación para que ya podamos tener cuál es el límite que necesitamos. A ver, entonces, este límite pues es esto. La función, como es x cúbica, pues tendríamos que elevar este al cubo y ya después lo multiplicamos por 4 sobre n. A ver, aquí les pregunto, ¿cuál es el desarrollo del binomio al cubo? Fue por la derecha. Sí, fue lo que hicimos. ¿Qué es este? Bueno, no, está bien, está bien. Mejor aclarar la duda para que tengamos todo en claro. Entonces, a ver, el desarrollo de ese binomio menos 1 más 4 sobre n por i al cubo. Es el primer elemento al cubo. Menos 1 al cubo, pues es menos 1. Más 3 veces el primer elemento al cuadrado por el segundo. Entonces sería 3 por 4 entre n por i. Esto nos quedaría como 12i sobre n. Más 3 veces el primer elemento, que es menos 1. Entonces ahí vamos a agregar 3 por menos 1, pues es menos 3. Por el segundo elemento al cuadrado.
Es decir, 16 entre n cuadrada por i cuadrada. A ver, y 16 por 3 es 48. Entonces nos va a quedar aquí 48i cuadrada entre n cuadrada. Más el cubo del tercero. Y 4 al cubo es 64. Y cúbica entre n cúbica. Bueno, y todo esto sigue estando multiplicado por 4 sobre n. Bueno, ahí lo tenemos. Antes de realizar la multiplicación de 4 sobre n, lo que quiero hacer es separar estas sumas para que utilicemos las formulitas que les di y que podamos reducir primero las sumas y ya después vemos que se va simplificando después con el producto. A ver, nada más separo rápidamente las sumas. Y primero pongo el corchete. Y la suma de este menos 1, pues nada más lo voy a poner como menos la suma. Desde igual a 1 hasta n de 1. Más el siguiente sumando. Tiene ahí una constante que es independiente de i, es decir, 12n. Entonces puedo sacar el 12n de la suma. 12n, 12 entre n. Por la suma desde 1 hasta n. Después puedo hacer lo mismo con el de acá. Porque tengo ahí 48i cuadrada entre n cuadrada. Pues 48 entre n cuadrada no depende de i. Entonces puedo sacar esa constante de la suma. Y yo creo que no me va a alcanzar. Entonces lo voy a poner abajito. Y esta es la suma de i cuadrada. Y en la última pues tenemos lo mismo. 64 entre n cúbica no depende del contador i. Entonces la suma va desde i igual a 1 hasta n de i cúbica. Sigo teniendo aquí la división de 4 sobre n. Bueno. Aquí ya podemos calcular, ya podemos utilizar las formulitas que les había dado antes de que viésemos suma de Riemann. Entonces, a ver, busquen las formulitas para esta suma, para esta y para esta. Bueno, también para esta, porque esta es la suma desde 1 hasta n de una constante. Y yo creo que las voy a poner en colores diferentes. Primero esta. ¿Cuánto les va a dar esa suma? Menos n exactamente. A ver, escribo rápidamente aquí el límite. Aquí voy a poner al inicio 4 sobre n. Y entonces la primera suma es menos n. ¿Quién es la segunda suma? Sí. Más 12 entre n por n cuadrada más n sobre 2. Es más, yo creo que voy a
dejar factorizada la n para que podamos ir haciendo simplificaciones. De esta forma. Así, ya en el siguiente paso, después de terminar con estas sumas, esta n se puede simplificar con esta n. A ver, en color verde vamos a realizar esta suma, que nos quedaría menos 48 entre n cuadrada ¿y qué suma usamos? Listo. Nada más la voy a recorrer un poquito para que me alcance el espacio. Creo que por ahí. Y la última suma, que vendría siendo esta. ¿Cuál es la formulita? Entre 4. Listo. Y entonces aquí cierro ya el corchete. Bueno, con esto ya podemos simplificar. Entonces con el color blanco voy a ir simplificando. Esta n se simplifica con esta n en el producto en color amarillo. Además de que 12 entre 6, 12 entre 2, nos queda 6. Ahora, en el producto en verde, esta n del numerador se simplificaría con una n del denominador. Y 48 entre 6 nos queda 8. Y por último, esta n cuadrada se simplifica con n cúbica, quedando una sola n en el denominador. Y 64 entre 4, pues es 16. ¿Hasta ahí sí todo bien? A ver, entonces esto es antes de hacer el producto por este, nos queda menos n más 6 por n más 1 menos 8 menos 8 entre n por n más 1 por 2n más 1 más 16 entre n por n más 1 al cuadrado. Sí, ahí está. Bueno, ya casi acabamos. A ver. Cuando multiplico 4n por menos n, pues nos queda menos 4. Pero lo voy a poner con 100. Menos 4. Cuando ahora multiplico 4n, pero por el siguiente sumando, nos quedaría más 24 entre n por n más 1. Cuando ahora multiplico 4n
por el siguiente sumando. Nos quedaría menos 4 por 8 pues es 32 entre n cuadrada por n más 1 por 2n más 1. Y por último, cuando multiplico 4n por el último sumando, pues es 4 por 16, pues es 64 otra vez, entre n cuadrada por n más 1 al cuadrado. Bueno, ahora, a ver, revísenme si no me faltó algo, algún coeficiente. Según yo, creo que no. Ahora, aquí quiero utilizar un poquito de álgebra. Y es álgebra de fracciones, no es otra cosa más complicada. ¿Por qué? Para evaluar el límite, como n tiende a infinito, pues acuérdense que el algoritmo que utilizamos es la función f de n, la tendríamos que dividir entre la mayor potencia de la variable que estamos elevando y además también dividir, tanto multiplicar y dividir para que no se afecte la expresión. Ahora, hacer eso aquí es muy complicado. Si de por sí ya vean la expresión que nos quedó, va a ser más complicado que multipliquemos y dividamos entre n. Además de que no nos va a ayudar mucho. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar como ejemplo, bueno, este no, este que es el término más difícil. Ese lo voy a tomar como ejemplo. Voy a ignorar el menos 32 porque es una constante. Entonces, esto me quedaría nada más como 1 entre n cuadrada por n más 1 por 2n más 1. Que si lo escribo en forma usual de las fracciones, me quedaría de esta manera. Bueno, aquí quiero hacer notar algo. N cuadrada la puedo descomponer en n por n. Y debido al producto entre fracciones, esto me quedaría como n más 1 entre n, es decir, asigno una n al primer factor del numerador por 2n más 1 entre n, asigno la segunda n al segundo factor del numerador. ¿Sí están de acuerdo que puedo hacer eso? Bueno, vean qué ventaja tiene hacer eso. Este término, así nada más vean la pura fracción. Pues a final de cuentas es n más 1 entre n, el cual se puede reescribir de la siguiente forma. Como n entre n más 1 entre n. Y n entre n pues vendría siendo 1. Si hago lo mismo con el otro, pues nos quedaría 2n entre n más 1 sobre n. Y entonces n se simplifica con n y nos quedaría 2. Y dense cuenta que así ya tendría cocientes donde n se encuentra en el denominador y puedo evaluar el límite de una forma más cómoda. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, a ver, me espero aquí un momentito para que copien esa última, ese como acordeón que escribí.
para que lo quite y le continúe lo del límite. ¿Qué pasó? Ajá. Sí, sí, ahí podremos separar el límite de cada sumando y el menos 32 saldría como constante del límite en este sumando en específico. Ni nada. A ver, les voy a borrar este. Nada más lo voy a quitar. Si necesitan verlo más al rato, me dicen y yo nada más lo pego aquí. A ver, entonces voy a seguir conservando aquí el límite completo. Límite cuando n tiende a infinito. Del menos 4 se queda tal cual. Más 24. Esta n pues puede multiplicar, puede estar dividiendo a n más 1 y sucede la simplificación que les comenté hace un momento, que me quedaría n entre n, que es 1, más 1 sobre n, menos, aquí dejo ya el 32, y por la factorización que justamente acabamos, la distribución de del n cuadrada en cada uno de los factores en el numerador que les acabo de comentar, pues esto nos quedaría como 1 sobre 1 más 1 sobre n por 2 más 1 sobre n. Más 64. Aquí pues puedo aplicar directamente las leyes de exponentes. Los dos elementos están al cuadrado, entonces puedo dejar esto como n más 1 entre n y todo elevado al cuadrado. Al final de cuentas es lo mismo que n más 1, eso al cuadrado entre n cuadrada, ¿sí? Y entonces aquí nos quedaría como 1 más 1 entre n y todo esto al cuadrado. Y ahí es donde termina el límite. Observen pues que ya podemos evaluar directamente el límite. No tenemos absolutamente ningún problema de sustituir n por infinito, porque a final de cuentas este término me quedaría 1 entre infinito, que es 0. 1 entre infinito, 1 entre infinito y 1 entre infinito. Entonces, cuando evalúo el límite, simplemente nos queda 4 más 24 por 1, porque este sería el cociente 1 entre infinito, que es 0, menos 32 por 1 por 2, más 64 por 1, y este elevado al cuadrado. Entonces, este y este, al momento de evaluar el límite, pues es 1 entre infinito, y en consecuencia es 0. Y pues ya tenemos el valor de la integral. Entonces, en este caso, tengo la integral de menos 1 a 3 de x cúbica diferencial de x es menos 32 por 2, pues es menos 64. Más 64 es 0. Y menos 24, y 24 menos 4, pues al final nos devuelve 20. Ese es el valor de la integral. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Ajá, exactamente. Para esta función, si lo pongo aquí gráficamente,
X cúbica es una función más o menos así. Entonces el valor preciso de esta área desde -1 vendría siendo toda esta sección en amarillo hasta -3. Vamos a decir que es toda esta sección. Ya el valor exacto de esto que está en color amarillo sería 20. El que se encuentra a la izquierda pues es negativo y el que se encuentra a la derecha pues es positivo. Entonces esos dos al sumarse nos devuelve 20. Si queremos encontrar el área precisa pues podríamos partir la integral con una de sus propiedades. Por ejemplo, podemos tomar la integral desde -1 a 0. Por otro lado, la integral desde 0 hasta 3 para calcular las áreas. Y aquí le pondría el signo negativo de -1 a 0 si queremos calcular el área. Esto es nada más para el área tal cual. ¿Por qué? Pues porque como el intervalo de -1 a 0 la función se encuentra por abajo del eje X, pues esa área nos va a dar negativa. Y para tener el área precisa, así ya completa todo, por eso tendríamos que cambiar el signo. Sí queda claro esto último para calcular el área, solo el área, no como tal la integral. Lo que nos pedían era la integral de acá. No sé, aquí lo voy a poner. Esta es la integral. El otro ya es el área bajo la curva. O el área que existe entre x cúbica y el eje de las x entre -1 y 3. Pero área ya con unidades cúbicas, unidades cuadradas de lo que estemos trabajando de área, centímetros, metros, lo que sea. Bueno, ¿algo que comentar? ¿Todo bien? Sí. De nada. No, la de la constante no se le coloca porque en un momento vamos a ver que se va a simplificar. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. A ver, aquí rápidamente para que nos dé tiempo de ver lo que nos hace falta de la sesión. Voy a ver aquí lo que es la propiedad de los límites de integración. Iguales. Si tomo en cuenta la definición de integral, la integral de f de x, diferencial de x, es esta. Podemos tomar los límites de esta forma, desde a hasta b,
Y entonces este delta X, la amplitud, pues la calculamos como lo hicimos hace un momento. B menos A sobre N. Eso siempre y cuando tengamos los límites de integración desde A hasta B. Pero, ¿qué sucede si en lugar de tener límites de integración desde A hasta B? Bueno, sí voy a dejar esta. Tenemos desde A hasta A. Pues resulta que aquí en los límites de integración son el mismo elemento y en la amplitud de la celda pues vendría siendo 0 porque en realidad lo que estaría haciendo sería la resta de A menos A. Eso pues es 0. 0. Y entonces nuestra definición de integral se convertiría en el límite cuando n tiende a infinito desde igual a 1 hasta n de la función evaluada en el punto que ustedes quieran dentro de la celda por 0. Aquí sí puedo simplificar 0 entre n porque todavía no estoy evaluando el límite. Si estuviese evaluando el límite y nos quedase ahí 0 entre infinito, entonces ya nos meteríamos en problemas. Eso no sucede porque lo estamos realizando la simplificación antes de calcular el límite, antes de evaluar el límite. Entonces, por eso es que me queda directamente 0. Bueno, dense cuenta que cuando multiplico por 0 la función, pues me queda 0. Y entonces estoy sumando n veces el número 0. De tal forma que este límite se convertiría en el límite cuando n tiende a infinito de 0 y esto en consecuencia pues vendría siendo 0. Es decir, cuando yo quiero calcular una integral desde A hasta A, el resultado automáticamente es 0. Eso geométricamente pues lo podemos ver de esta manera. Si estamos tomando en consideración que estamos calculando el área bajo la curva, bueno, entre la curva y el eje de las X. El área que hay entre esta curva y el eje de las X. Y resulta que solamente estoy tomando un solo valor como intervalo, pues como tal no estoy calculando un área, nada más estaría calculando una longitud. O bien, bueno, estaría intentando calcular una longitud. O bien, lo único que tendríamos sería un rectángulo cuya base es 0. La altura puede ser lo que ustedes quieran, que en este caso sería f de a. Aquí tendría f de a. Pero como la base es 0, entonces una altura f de a por una base 0, pues me sigue dando 0 como área. Aquí recuerden que a pesar de que podemos medir cuál es la longitud que hay desde x igual a hasta f de a, pues esa no es como tal el área que hay bajo una curva, es una longitud. El área de una longitud, pues es precisamente 0. Bueno, lo voy a poner con un cuadrito. 0. Ahora, este lo vamos a utilizar en un momento. Es uno de los antecedentes, necesitamos 2. El otro, quiero preguntarles si lo recuerdan, porque es de cálculo y geometría analítica. ¿Recuerdan lo que dice el teorema del valor medio del cálculo diferencial? ¿O ya no se acuerdan?
Ajá, algo así. Lo de una razón promedio. Sí, también tiene que ver con una razón promedio. Geométricamente, pues sería la pendiente. Bueno, lo vamos a recordar. Aquí lo vamos a recordar porque lo vamos a utilizar. Entonces, díganme si les puedo borrar. Bueno, entonces, a ver aquí rápidamente. Teorema del valor medio del cálculo diferencial. A ver, ustedes tienen una función como esta. La función es continua y derivable en el intervalo desde a hasta b. Esta le voy a poner la función g de x. Bueno, aquí voy a tener dos puntos. Déjenme muevo ese g de x. Lo voy a poner por aquí. Y en los puntos, pues aquí tendría f de b. Y por aquí tendría f de a. Bueno, a través de estos puntos podemos hacer pasar una recta secante. Y esa recta secante pues va a tener una paralela que va a ser tangente a la curva en un punto C. Aquí el punto C pertenece al intervalo desde A hasta B. Entonces, pero les puse F, pero y es G. Este es G. Costumbre de llamar siempre a las funciones F. G de B y G de A. Entonces, como sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto en específico, ese es su significado geométrico. Entonces, la derivada de g evaluada en c es la pendiente, que es paralela a la secante que va de g de a g de b. Entonces puedo calcularla como g de b menos g de a dividida entre b menos a, que es precisamente la razón promedio. Cuando incluso a esto le calculo el límite cuando b menos a tiende a 0, pues tengo la razón de cambio instantáneo, que es la definición de derivada evaluada en un punto en particular. Entonces, eso es lo que me dice el teorema del valor medio del cálculo diferencial. En una función continua y derivable en el intervalo de a a b, existe un punto C tal que la derivada de la función es igual a g de b menos g de a entre b menos a, donde el intervalo que se está trabajando es de a a b. Esto es lo que me dice el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Ahora, eso lo vamos a utilizar porque también existe un teorema del valor medio
pero del cálculo integral. Y tiene que ver con está relacionado con y tiene que ver con la forma en la cual vamos a resolver las integrales definidas. Porque a final de cuentas, como vimos en el ejemplo de integral por definición, pues es bastante largo y bastante tedioso estar calculando toda la suma de Riemann y después reduciendo y después calculando el límite. Entonces necesitamos una forma eficiente para poder encontrar las integrales definidas de una forma rápida. Bueno, entonces, ¿le puedo bajar? A ver, por el teorema fundamental del cálculo integral, teorema fundamental del cálculo nada más, pues la integral de a a b de f de t, diferencial de t, es igual a una función x, lo que sería también la definición de integral indefinida. A ver, ¿qué pasa si x es igual a a? Eso quiere decir que g de a es igual a la integral desde a hasta a de f de t diferencial de t. Y eso, según lo que acabamos de ver hace un momento, nos da 0. Entonces, para este caso, g de a nos da 0. Bueno, voy a copiar el enunciado del teorema fundamental del cálculo, del valor medio del cálculo diferencial. Lo voy a pegar aquí. Ahí lo tengo. Bien. Aquí puedo hacer dos sustituciones. La primera, pues tiene que ver con este g de a igual a 0. Entonces lo puedo sustituir ahí directamente. La otra sustitución la voy a hacer aquí abajito. Bueno, primero voy a saber qué voy a sustituir. Si ahora x es igual a b, en la definición que tenemos aquí arriba de la integral indefinida, está, pues entonces con x igual a b, tenemos que g de b es igual a la integral desde a hasta b de f de t diferencial de t. Bien, aquí pues entonces puedo hacer esta segunda sustitución, porque esta integral la puedo sustituir aquí en g de b. Ya sabemos que g de b es igual a esa integral y g de a es igual a 0. Entonces el teorema fundamental el teorema del valor medio del cálculo diferencial va a quedar de esta manera. G' de c vendría siendo igual a 1 entre b menos a por g de b. G de b vendría siendo esta integral menos g de a, y g de a pues dijimos aquí arribita que es igual a 0. Bueno, por último, ahora sí, ya que tanto insistí con el teorema fundamental del cálculo, sabemos que f de x es igual a g' de x. Si ahora tomamos en consideración que x es igual a c,
Entonces f de c tendría que ser igual a g' de c. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sustituir aquí arriba? Y con eso tendríamos que f de c es igual a 1 entre b menos a de la integral de a b de f de t diferencial de t. Y esto es lo que le conocemos como el teorema del valor medio del cálculo integral. Y este lo vamos a usar en un momentito. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Por el teorema fundamental del cálculo sabemos que f de x es igual a la derivada de g de x. Entonces lo único que hicimos fue decir que x toma el valor de c y por eso quedó f de c igual a g' de c. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Claro. ¿Por ahí? ¿O más arriba? ¿Por dónde? Este. Sí. De nada. Bueno. Ahora, lo que voy a hacer es traerme tanto el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Ahí lo tengo. Y el teorema del valor medio, pero del cálculo integral. Y pues recordando que ya sabemos que g' de c es igual a f de c, pues resulta que estas dos expresiones son iguales. G' de c es igual a f de c, eso quiere decir entonces que g de b menos g de a entre b menos a esta tendría que ser igual a 1 entre b menos a por la integral de a b de f de t diferencial de t. ¿Qué pasó? Ya vi. Se me fue un... Vale. Bueno.
Entonces, estas dos expresiones son iguales. El teorema del valor medio de uno y de otro cálculo son el mismo. ¿Y eso qué nos va a indicar? Bueno, tomemos en consideración que B y A no son el mismo elemento. Si fuesen el mismo, pues la integral nos devolvería 0. Entonces, vamos a descartar ese caso, que B sea igual a A. Eso quiere decir que este cociente B menos A es diferente de 0 y por lo tanto se puede simplificar. Y con esto encontramos la equivalencia de que una integral definida se puede resolver obteniendo la antiderivada de f y evaluándola en los límites de integración. Y pues entonces ya tenemos un método eficiente para poder evaluar integrales definidas y no irnos a calcular el límite como en el ejemplo que hicimos al inicio de la sesión. Ahora, ¿qué sucede si antes de evaluar el límite, antes de evaluar la antiderivada, obtengo la función de x, es decir, la integral indefinida? Pues sabemos que nos quedaría como g de x más una constante de integración. Cuando evalúo en b, x en b, me quedaría g de b más c. Cuando evalúo en a, me quedaría g de a más c. La misma constante, porque vendría siendo la misma función, g de x más la constante de integración, pero evaluada en dos números diferentes. Pues la función es la misma y esa constante va a ser la misma. Entonces, si hago la resta de uno menos otro, para calcular la integral definida, este menos este, pues nos quedaría g de b más la constante de integración menos g de a más la constante de integración. Y entonces, la constante menos la constante, solo nos va a quedar g de b menos g de a. De ahí es que cuando hagamos integración definida, pues no nos interesa cuánto valga esa constante. Siempre se va a simplificar. Y aquí me faltó poner la G porque parece que es una C, pero no es una G. Bueno, lo voy a poner con blanco. Ahí está. G de B menos G de A. Entonces, gracias a esto, ya podemos calcular las integrales como si fuesen integrales indefinidas. Las integrales definidas las podemos calcular como integrales indefinidas y al final las funciones antiderivadas solo las evaluamos en los límites de integración. Bien, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues ahora ya nos metimos en otro problema. Ya sabemos cómo hacer eficiente el límite de la suma de Riemann para calcular integrales definidas. Pero entonces ahora el problema es cómo calculamos integrales definidas. Digo, indefinidas, ahora sí son integrales indefinidas. Entonces ese es el problema en el que nos acabamos de meter. Lo podemos resolver mediante los métodos de integración o bien directamente con una tablita de derivadas, porque ya sabemos que la integral nos devuelve la función antiderivada.
Entonces, a continuación, vamos a comenzar a ver los primeros métodos de integración, que sería el de la función potencia, el del cambio de variable, que más que nada es integración de la función compuesta, y la próxima semana nos vamos a dedicar a ver el resto de métodos de integración, que serían integración por partes, por sustitución trigonométrica y por fracciones parciales. Que de fracciones parciales ya vimos un poquito cuando vimos lo de la serie telescópica, pero lo vamos a recuperar ya un poquito más abundantemente. Bueno, indíquenme si le puedo bajar. Bueno, entonces, vamos a ver primero el método de integración más fácil. Primer método de integración. No es otra cosa más que una tabla de derivadas. Por el teorema fundamental del cálculo, pues ya sabemos que es inversas una de la otra. Y en consecuencia, por ejemplo, si yo quiero calcular la integral del coseno de x, pues entonces lo único que debemos ir a ver en nuestra tablita es cuál es la función. Bueno, voy a poner g aquí. ¿Cuál es la función g de x que al derivarla me devuelva el coseno de x? Pues entonces la respuesta sería que g de x es el seno de x. Y ese es pues el primer método de integración, el más simple. Cuando reconozcamos lo que vendría siendo la función que queremos integrar, y si es una función así simple, podemos ir a una tablita de derivadas y verificar cuál es la derivada, la función antiderivada, ¿sí? Vemos el resultado de la derivada y después nos fijamos en la antiderivada para saber cuál vendría siendo el resultado de la integral que estamos buscando, ¿sí? Bueno, ahora, también hay que tomar en consideración que habrá algunas que no son completamente directas y hay que manipularlas de alguna forma para que podamos realizar la integración de manera correcta. A ver, antes de pasar a ver lo que es la integración de la función potencia, esa sí me interesa verla para que sepan de dónde viene y cuáles son las funciones que sí podemos y no podemos utilizar. Quiero que me indiquen cuáles son las derivadas de, por ejemplo, la función exponencial, la función logaritmo natural y no sé, la derivada de la función arco cuya tangente. ¿Se acuerdan de cuáles son esas derivadas? Ajá, exacto. E a la x, la misma. 1 entre x.
Y la del arco cuya tangente, o tangente a la menos 1, también la conocen como tangente a la menos 1. Es esta. 1 entre x cuadrada más 1. La que es menos es las que tienen seno y coseno, que sería 1 menos x cuadrada, pero deben estar encerradas en una raíz. La derivada del arco cuyo seno es x, vendría siendo 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Bueno, aquí no es de que se sepan todas las derivadas de memoria, por eso les dije aquí arriba que el primer método de integración pues es una tabla de derivadas. Entonces con que utilicen una tablita, con eso es suficiente. No necesitamos tener en la cabeza las derivadas de todas las funciones trascendentes. Mejor usar nuestra cabeza para algo más importante. Pues con las tablitas de derivadas nada más vamos y la revisamos, ¿sí? Entonces aquí sí les comento. No tiene ningún caso que se aprendan cuáles son las derivadas. Aquí en este momento les pregunté si se acordaban. Pues si se acuerdan, pues está bien, ya no necesitarían la tablita. Pero si no se acuerdan, pues hay tan fácil como que, a ver, pónganle ahí en Google tabla de derivadas de tal función y pues ya les aparece y ya no tienen que complicarse más, ¿sí? Bueno, entonces lo importante es lo que vamos a hacer a continuación y que nos va a ayudar a modelar integrales más complejas para tener ya nada más que revisar en nuestra tablita de derivadas. Bueno, rápidamente. Esta sí la quiero ver. La integral de la función potencia. A ver, nada más rápidamente. Si yo tengo la derivada de u elevado a la n más 1, donde n puede ser un número real, entonces su derivada es el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. U a la n más 1 menos 1, pues me queda como u a la n. Bueno. A ver, ahora yo lo que quiero es encontrar cuál es la integral de u a la n diferencial de u. Aquí les puse la derivada respecto de x y la variable independiente la puse como u. A ver, corrijo esto y este es u. Bueno, yo lo que quiero saber es cuál es la integral de u a la n. Entonces voy a utilizar esta expresión para que pueda calcular esa integral. Entonces tengo lo siguiente. La integral de n más 1 por u a la n diferencial de u tiene que ser igual a una función f de u. Dense cuenta que aquí en esta integral tengo u a la n y también tengo u a la n, solamente que está multiplicada por un n más 1, esta de aquí abajo en color cian. Pues hago algo muy simple. Puedo aplicar lo que vendría siendo la linealidad en la integral. Y como n más 1 es una constante, puedo dividir ambos lados de esta igualdad entre ella. Entonces esto nos quedaría como 1 entre n de la función f de u.
Y ahora, recordemos que como estamos invirtiendo el proceso de integración, pues resulta que esta función es f de u. Porque si yo tengo n más 1 por u a la n, pues es precisamente el resultado de la derivada de u elevado a la n más 1. Entonces, esta función f de u la puedo sustituir por u a la n más 1. Y en consecuencia, esta función pues viene siendo u a la n más 1. Y entonces ya tenemos la integral de la función potencia. La integral de u a la n diferencial de u es igual a 1 entre n más 1 por u a la n más 1. Y listo. Ya tenemos esta integral, que es la única que quería ver en particular. ¿Qué pasó? Sí. Ahí justamente. De nada. A ver, hasta el momento, ¿tienen algo que comentar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. ¿Les puedo borrar? Bueno, entonces, ahora sí, rápidamente. La integración de la función compuesta. Bueno, aquí nada más rápidamente recordar lo que es la composición de funciones. Si yo tengo a f de x composición g de x, pues esto es lo mismo que a f evaluarla con g de x. Es decir, evaluar una función con otra. Eso es lo que hacemos en esta operación especial entre funciones, que es la composición. Ahora, aquí podemos aplicar lo que sería la derivada, pues al final de cuentas esta es una función, y al momento de aplicar la derivada, pues aplicamos lo que es la regla de la cadena. Si yo quiero derivar f de g de x, pues esto va a ser lo mismo que derivar f de g de x y después multiplicar por la derivada de g. Eso es lo que nos indica precisamente la regla de la cadena, ¿no? Lo que sería derivar f respecto de g y después multiplicar por la derivada de g respecto de x para obtener la derivada completa de este tipo de funciones. Ahora, para la integración, pues así como la regla de la cadena es un algoritmo bastante simple, la integración también es bastante simple. Es lo que le llamamos la integración por cambio de variable. ¿Por qué puedo hacer eso?
Porque puedo asignar a g de x como una variable independiente, una variable diferente, que g de x sea igual a t, a u, a v, a lo que ustedes quieran, y con ello completar lo que vendría siendo la integral. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero calcular esta integral, entonces debo elegir a la función g de x de la mejor manera posible para poder completar g' de x diferencial de x y podamos realizar la integración. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que g de x es igual a v. Si yo derivo g de x, entonces tengo que derivar a v respecto de x. Ahora, de acuerdo a lo que vieron en cálculo y geometría analítica, las diferenciales pues directamente son dos incrementos que tienden a 0. Bueno, el incremento en x tiende a 0 y el incremento en y, pues ya dependiendo de cuál sea la función, va a tender a la diferencial de y. Entonces, como es un cociente de incrementos, lo que podemos hacer es multiplicar a ambos lados por ese denominador delta x, por ese intervalo delta x. Porque al final de cuentas pues va a ser un número muy pequeño que va tendiendo a 0, pero al final de cuentas es un número. Entonces, puedo multiplicar a ambos lados por la diferencial de x y me queda que la derivada de g respecto de x por la diferencial de x es igual a la diferencial de v, donde v pues es el cambio de variable que hicimos. Si sustituyo estos dos en la integral de la función compuesta, pues obtengo lo siguiente. La integral de f, como está evaluada con g, y g es v, pues me queda la derivada, la derivada de f evaluada en v. Y además, como g' de x diferencial de x es diferencial de v, pues simplemente tendría diferencial de v. Esta parte que tiene un subrayado con línea ondulada, pues vendría siendo este. Y el que tiene doble línea vendría siendo con lo que estamos evaluando la derivada de f. Y eso es el cambio de variable, así realizamos el cambio de variable. Aquí el consejo que les doy, porque el cambio de variable puede ser muy diverso, el consejo que les doy es, generalmente, cuando hacemos un cambio de variable, la función que se encuentra dentro de paréntesis, que se encuentra dentro como un argumento de, por ejemplo, un seno, un coseno, una exponencial, es pues el candidato natural la candidata natural a un cambio de variable, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener también cuidado, porque podemos caer en el caso de que si elegimos mal el cambio de variable, o se nos complica más la integral, o caemos en una integral donde hay que realizar otro cambio de variable, es decir, un cambio de variable dentro del cambio de variable. Lo cual, pues no estaría mal, pero pues el objetivo es que no nos compliquemos al momento de realizar las integrales. Entonces, si vamos a hacer la misma acción anidada una dentro de la otra, pues no sería muy eficiente a realizarlo en un solo paso. Entonces, aquí la única forma de ver el cambio de variable es
con práctica. Así que veamos una función, intentemos un cambio de variable. Si podemos completar la integral hacia una que ya conozcamos directamente, pues entonces ya lo realizamos. En el dado caso de que hagamos un cambio de variable y no nos funcione de una manera adecuada, pues entonces deshacemos lo que hemos hecho y volvemos a empezar con un nuevo cambio de variable. Bueno, entonces después de este consejo un poquito largo, no le tengan miedo. Si ya tienen experiencia en las integrales con cambio de variable, pues eso está muy muy bien. Si apenas van a ver este tipo de integración, porque también puede darse el caso, no le tengan miedo, ténganle paciencia y traten de aplicar lo que saben en un momento dado, es decir, las tablitas de las integrales que ya conocen. Bueno, indíquenme si les puedo bajar. Entonces, yo creo que nada más nos va a dar tiempo de hacer un ejemplo. En este momento hacemos un ejemplo y el lunes al inicio realizamos otro. Entonces, vamos a calcular la integral de 8 menos x entre 4 x cuadrada más 9 diferencial de x. Bueno, pues esta integral pues no es de una función que podamos reconocer rápidamente, entonces lo que nos conviene más es realizar un cambio de variable. Ahora, aquí pues quiero comentar. Podemos utilizar diferentes cuestiones para el cambio de variable. Por ejemplo, podemos decir pues que mi denominador sea el cambio de variable, o que el numerador, o alguna construcción dentro de x que podamos trabajar fácilmente. En la medida de lo posible, traten de utilizar lo que vendría siendo la linealidad. También nos puede ayudar a simplificar las integrales, ¿sí? Bueno, a ver, aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Díganme si ustedes ven alguna expresión dentro de esta función cociente, dentro de esta función racional, a la cual se vea un cambio de variable, o a la cual ustedes crean que existe un cambio de variable. Se ve un poquito extraña la integral. De hecho, les voy a decir que es probablemente lo que les esté causando cierto conflicto. Este 8 y esta 9. Este 9. Porque el cambio de variable tiene por objetivo que construyamos una integral que conozcamos. Que conozcamos de dónde viene, de qué función al derivarla viene ese integrando. Y por esas constantes pues, podemos tener un poquito de problemas. Bueno. Sugerencia. Cuando tengan algo así, traten primero de aplicar la linealidad.
Vean que aquí puedo separar esta integral. En esta, menos esta. Simplemente por el numerador 8 menos x puedo separarla en 2. Voy a trabajar con color cian la primera integral. Esta integral la voy a poner primero completa. Pues tiene una constante 8, entonces el 8 pues pueden sacarlo directamente de la integral, nuevamente aplicando la linealidad. Ahora, vean que tengo un 1 entre un número elevado al cuadrado más 9. ¿Habrá alguna integral que necesite un cuadrado más una constante por ahí? Y que en el numerador tenga un 1. El cuadrado más la constante están en el denominador. En el numerador solo hay un 1. La derivada del arco tangente, que precisamente se las comenté hace un rato. De hecho, no por nada se las comenté. La derivada del arco tangente pues es 1 entre x cuadrada más 1. Vean que esto se parece un poquito. Tendríamos por ahí que modificarle algunas cuestiones, pero podemos modelarla de tal manera que tengamos esta. Entonces, por eso, cuando vayan a realizar alguna integral, pues tengan a la mano ahí una tablita de derivadas básicas, de las funciones trascendentes más que nada, y con eso pues, les puede ayudar a calcular la integral, y sobre todo a calcular la integral, a tratar de manipular la función para que ustedes puedan visualizar de mejor forma el cambio de variable. Entonces, el 1 en el numerador ya lo tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos para que abajo nos quede un elemento al cuadrado más un 1? Este 9 lo tenemos que hacer 1. Ahora, no voy a multiplicar y dividir entre 9 para no perder el 1 que tengo acá, porque si hago esto, divido aquí entre 9, pues para no afectar, tengo que dividir también entre 9 y no quiero perder ese 1. Pues lo que voy a hacer es factorizar. En el denominador voy a factorizar un 9. De tal forma que el primer elemento pues me tiene que quedar como 4x cuadrada entre 9 y el segundo elemento me va a quedar más 1. Así cuando multiplico 9 por este primer sumando se simplifican los 9 y 9 por este 1 pues me devuelve el 9 original. Y así me ahorro el perder el 1 que tengo aquí arriba. ¿Sí quedó claro esto? Bueno. Entonces, a ver, para no perder el hilo con esto, este lo voy a copiar. Que se quede aquí. Y entonces al realizar la sustitución
de manipulación. Aquí nada más es una sustitución por manipulación del... El 9 que acabo de factorizar aquí puede salir de la integral como un noveno porque es una constante. De ahí salió ese denominador 9. ¿Para qué me queda entonces 1 entre 4x cuadrada sobre 9 más 1 diferencial de x? Entonces, este 9, nada más reiterando, este 9 puede salir de la integral y pues me quedaría como un noveno, porque vendría siendo un noveno como tal. Y ahora sí ya puedo hacer el cambio de variable. De acuerdo a lo que comentamos, la integral del arco cuya tangente, pues es tiene este elemento al cuadrado, es decir, la derivada respecto a u, aquí lo voy a poner respecto a u, del arco cuya tangente es x, es igual a 1 entre x cuadrada más 1. Entonces comparemos este con este. Pues el 1 como numerador ya lo tenemos. El sumando 1 en el denominador ya lo tenemos. Ay, y otra vez, dale con la x aquí. Este es u, este es u. Entonces, al momento de realizar esta comparación, eso quiere decir que este 4x cuadrada entre 9 tiene que ser igual a u cuadrada. De ahí tenemos que 4x cuadrada entre 9 es igual a u cuadrada. Y eso quiere decir entonces que 2 tercios de x es igual a u. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, puedo derivar. Calculo la derivada de u respecto de x. Pues en este caso sería 2 tercios. Y aquí lo que vamos a hacer pues es despejar diferencial de x. ¿Por qué? Porque en la integral original, básicamente en esta, observen que fuera de la función que analizamos para saber quién era el cambio de variable, solo me queda diferencial de x. Eso quiere decir que debo dejar a esta diferencial de x sola. Pues multiplico ambos lados por diferencial de x y divido a ambos lados entre 2 tercios. O como lo decimos coloquialmente, este pasa multiplicando, este que está dividiendo pasa multiplicando y este que está multiplicando pasa dividiendo. Despejamos diferencial de x. Y entonces observen, ya tenemos aquí u, ya tenemos acá diferencial de x. Ya podemos realizar la sustitución y la integral directa. A ver, aquí me espero un momentito en lo que anotan. Necesitan que suba. Bueno, en un momento voy a subir porque voy a copiar la integral nuevamente. A ver, voy a subir. Porque voy a copiar aquí la integral.
esta, y la que está rayada pues voy a escribirla otra vez. Quito rápidamente esto. Bueno, ahí está. Ahora, recupero acá los cambios de variable. Recordemos entonces que u es igual a 2/3 de x. Y encontramos que la diferencial de x es igual a 3/2 de diferencial de u. Entonces puedo sustituir este u aquí, porque aquí tenemos que es u cuadrada, y puedo sustituir esta diferencial de x aquí arriba. Y pues entonces ahora sí, tendríamos que la integral de 8 entre 4 x cuadrada más 9 diferencial de x viene siendo 8/9 de la integral de 1 entre u cuadrada más 1 por la diferencial de x, que en este caso sería 3/2 de diferencial de u. Bueno, a ver, la constante pues puede salir de la integral para que nos quede 8/9 por 3/2 de la integral de 1 entre u cuadrada diferencial de u. Voy a poner bien este cuadrado. Y pues como ya lo habíamos comentado hace un rato, pues esa integral es del arco cuya tangente. Entonces 8/9 por 3/2, pues nos quedaría 8 entre 2 es 4. Y 9 entre 3 pues es 3. Entonces nos queda 4/3 de la integral de esa función, que vendría siendo el arco cuya tangente es u, más una constante de integración, porque aquí no tenemos una integral definida, sino una indefinida, entonces siempre debemos poner la constante de integración. Bueno, para terminar esta integral, pues debo volver del cambio de variable. Recuerden que la integral original era esta, la que está en color cian, y al aplicar el cambio de variable se convirtió en esta de color violeta. Entonces, recupero el cambio de variable original y esto me quedaría como u habíamos dicho que era 2/3 de x más la constante de integración. Ya tenemos que la integral de 8 entre 4x cuadrada más 9 diferencial de x es esta. ¿Hasta aquí tienen algún comentario con esta integral? Bueno. Sí. Ahí está. Ahí está el cambio de variable. U es igual a 2/3 de x. De nada.
Los últimos, estos. De nada. Ajá, exactamente. El más c es cuando una integral es indefinida. Bueno, vamos a hacer la última para terminar esta integral y tengamos completo este ejemplo. La otra integral la tengo acá. La voy a copiar directamente. Que vendría siendo esta. Entonces esta la vamos a dejar en color amarillo. Bueno, para esta integral hay que buscar alguna dentro de nuestra tablita de integrales que se le parezca. ¿Hay alguna que ustedes conozcan que se le parezca? No, ahí ya no se podría por el hecho de que aquí tengo, de que aquí tengo una X y en el arco tangente debería tener un 1. Podría tener una otra constante, pero pues esa puede salir de la integral. Ahí el problema es que esa X nos está haciendo ruido. Bueno, otra forma en la cual ustedes pueden tratar de intuir cuál es el cambio de variable es que observen que si derivan x cuadrada respecto de x, obtienen 2 por x. La constante, pues, pueden ignorarla, porque las constantes recuerden que esas pueden entrar y salir libremente, entonces pueden ignorarla. Ustedes pueden observar que x cuadrada, al derivarla, se obtiene una x. Y como este método de integración viene de la regla de la cadena, pues recuerden que están derivando la función y multiplicando por la derivada de lo de adentro. Eso quiere decir que esta x, lo más probable es que venga de la derivada de lo que está aquí abajo. Porque están derivando lo de abajo y multiplicando por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de x cuadrada. Entonces, esta integral tiene un cambio de variable más directo. Voy a decir, por ejemplo, que u es directamente el denominador. U es igual a 4x cuadrada más 9. A ver, derivo la derivada de u respecto de x es 8x. La constante ya no existe. O bueno, sí existe, pero es 0. La derivada de la constante. Dense cuenta que precisamente este término lo podemos sustituir aquí arriba y no importa el 8 porque el 8 es una constante y lo podemos sacar de la integral. Si nos quedan constantes, pues no se preocupen por las constantes. Esas recuerden que las pueden sacar de la integral. Lo que hay que preocuparnos es que nos queden funciones de x. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a despejar
otra vez la diferencial de x. A ver, este diferencial de x pasa multiplicando. Y observen que ya tengo una parte de la integral x diferencial de x, que es la que está acá. Ese 8 sale sobrando. Entonces, pues simplemente divido ambos lados entre 8 para que nos quede x diferencial de x. Y ya tengo esta parte de la integral. Como hicimos a u 4x cuadrada más 9, pues resulta que u ya la tenemos aquí abajo. Entonces, ya tenemos nuestro cambio de variable completo. En el dado caso de que no se hubiera completado el cambio de variable, que tuviésemos por ahí todavía una x que nos estuviese haciendo ruido, hay que buscar un cambio de variable más adecuado para que todas las x queden sustituidas por u. Aquí sí no nos debe quedar una sola x dentro de la integral cuando hagamos el cambio de variable. Sí, es nada más la derivada. Es la derivada de u respecto de x. De ahí salió. Y ya después nada más fue el despeje de x diferencial de x. Bueno, primero, porque tengo aquí una constante que está solita, que al derivarla se va a volver cero, entonces no me va a afectar. Y segundo, porque como estamos trabajando con revertir la regla de la cadena, el numerador tiene x, que vendría siendo la derivada respecto de x cuadrada. Entonces, si yo derivo todo el denominador, voy a obtener esto, que es precisamente la x que está arriba en el numerador. Por eso es que tomé a u completo como 4x cuadrada más 9. De nada. ¿Qué pasó? No, porque si arriba tenemos nada más x, ya no se completa nuestra derivada. La derivada de x cúbica pues sería x cuadrada y arriba nada más tenemos una x. Entonces, tomaríamos otro método de integración como los que vamos a ver la próxima semana. De nada. Para terminar este ejemplo, nada más voy a tomar unos 5 minutitos más de la clase para que ya tengamos completo este ejemplo y el próximo lunes ya vemos otro. Bueno, pues rápidamente me apuro. La integral de x entre 4x cuadrada más 9 diferencial de x se sustituye. 4x cuadrada más 9 pues es u. Entonces me quedaría u en el denominador. Entre x diferencial de x pues sería 1/8 de diferencial de u. Bueno, pues el octavo es una constante, entonces puede salir de la integral. Y entonces tendría la integral de 1 entre u diferencial de u. Y pues, ¿cuáles son las de esas tablita de derivadas o de las derivadas trascendentes, tal vez de las que mencionamos hace un rato? ¿A cuál correspondería? Exacto, al logaritmo natural. Este vendría siendo 1/8 del logaritmo natural de u más una constante de integración. Ahora, aquí les voy a comentar algo. Aquí debo poner un valor absoluto. Es la integral de 1 sobre u, es el logaritmo natural de u más una constante.
¿Cuál es la razón de que debo poner ese valor absoluto? Si derivamos respecto de u el logaritmo natural, pues ya sabemos que es 1 entre u. Ahora, si derivamos respecto a u el logaritmo natural de menos u, tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces es la derivada del logaritmo natural. Pues sería 1 entre menos u. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de menos u respecto de u, pues es menos 1. Y menos por menos, menos entre menos, nos da más. Resulta que la derivada del logaritmo natural de u y del logaritmo natural de menos u nos da exactamente la misma función 1 sobre u. Por eso es que debemos tomar el logaritmo natural, porque no tenemos información de dónde viene esta función. Si del argumento con signo positivo o del argumento con signo negativo. Entonces hay que tomar esa consideración. De ahí viene que le ponga ese valor absoluto. ¿Sí queda claro esto? Bueno. Voy a copiar esta parte. Nada más para terminar la integral. Ay. Porque ya se me acabó el espacio. Entonces, voy a borrar. Y ahí tengo la integral. Entonces ya rápidamente, volviendo del cambio de variable, tenemos entonces que la integral de x entre 4x cuadrada más 9 diferencial de x es igual a 1/8 del logaritmo natural del valor absoluto de 4x cuadrada más 9 más la constante de integración. Y esa es la segunda integral. Ya nada más escribo completo. La integral que habíamos propuesto a resolver es 8 menos x entre 4x cuadrada más 9 diferencial de x. Pues encontramos que era igual a 4/3 del arco cuya tangente es 2/3 de x más, no, era menos, por este signo negativo es menos. Aquí nada más tomé en cuenta la integral, no tomé el signo que estaba fuera de ella. Entonces aquí sí lo recupero, porque recordemos que por la linealidad, pues está este menos, donde lo separamos. Menos 1/8 del logaritmo natural del valor absoluto de 4x cuadrada más 9. Y pues al final puedo sumar todas las constantes, tanto de la integral del arco tangente, que nos dio el arco tangente, más la integral que nos dio el logaritmo natural, con la constante c. Y listo.